Me hicieron quedarme en la esquina como sirvienta mientras mi hermano se jactaba de ser socio. No sabían que yo ya había comprado la empresa 72 horas antes y estaba a punto de despedirlo y embargar la casa para salvarlos de sus mentiras. Me trataban como a un mueble, arrinconándome mientras mi hermano se preparaba para firmar el trato de su vida. A mi padre le temblaban las manos, pero sonreía con arrogancia, convencido de que su niño de oro por fin había triunfado. Yo me limité a servir agua y mirar mi reloj. 6 minutos. El misterioso inversor al que tanto aterraba a mi familia había estado en la habitación todo el tiempo. La prueba que mi hermano había traído para alardear estaba a punto de convertirse en la soga que estrangularía su carrera. Mi nombre es Harper Vance, pero durante los últimos 20 minutos, mi madre se ha referido a mí únicamente como una obstrucción para la iluminación ambiental. La sala de conferencias estaba situada en el piso 42 del rascacielos más caro de Calvel Harbour, una aguja de cristal perforando el cielo gris y nublado. Todo aquí olía a cuero curado y cera de limón, un aroma diseñado para enmascarar el olor a desesperación. Aunque parecía ser la única capaz de detectar la podredumbre subyacente. Harper, por el amor de Dios, muévete a la esquina, siseó mi madre, Bárbara. No giró la cabeza para mirarme. Estaba demasiado ocupada quitando una pelusa invisible del blazer azul marino de mi hermano. Su voz era un susurro tenso, del tipo que usaba cuando estaba aterrorizada pero intentaba sonar autoritaria. Estás bloqueando la vista del puerto. Ya sabes cómo me siento respecto al flujo de energía. Tienes una expresión pesada en tu rostro. Da mala suerte. Altera el feng shui. No discutí. Las discusiones eran para personas que creían poder cambiar el resultado de una conversación. Y yo había renunciado a esa fantasía hacía una década. Simplemente tomé la jarra de agua de plata, con la condensación fría contra mi palma, y di un paso atrás hasta que mis tacones tocaron la lujosa alfombra cerca de la credenza. Ahora era efectivamente un mueble, un perchero, una testigo silenciosa. Tu madre tiene razón, Harper, dijo mi padre, Richard, sin levantar la vista de los documentos esparcidos ante él. Sus manos descansaban sobre la mesa de caoba y noté un ligero temblor en sus dedos. Era la única grieta en su armadura. Para el mundo exterior, Richard Vance era un titán, un hombre de la industria. Para mí, era un hombre que había apostado todo lo que tenía en una sola jugada. Estás aquí porque necesitábamos a alguien que se encargara de la logística. Sirve el agua, recoge los papeles cuando terminemos y mantén la boca cerrada. No necesitamos tus comentarios hoy. Necesitamos perfección. Yo soy la perfección, dijo mi hermano, Hunter, girando levemente en la silla ergonómica de cuero en la cabecera de la mesa. Mostró esa deslumbrante sonrisa ensayada que lo había salvado de reprobar en la escuela secundaria y lo había endeudado en la edad adulta. Relájate, papá. Mamá, esto es solo un formalismo. Los socios de Apex Meridian ya me adoran. Soy la sangre nueva que han estado buscando desesperadamente. No solo están comprando a un socio, están comprando el legado de los Vance. Miré el delgado reloj de plata en mi muñeca. 6 minutos. Hunter estaba ajustándose su corbata de seda, comprobando su reflejo en la pantalla oscura de su tableta. Daba el perfil. Siempre daba el perfil. Ese era el negocio familiar. Parecer exitoso mientras los cimientos se pudrían. Hunter estaba convencido de que hoy firmaría su nombre en un papel y se convertiría en socio de una prestigiosa firma de inversiones. Creía que su cuota de entrada era una simple inversión que se triplicaría en un año. Creía que el mundo estaba esperando para entregarle una corona simplemente por haber aparecido. Serví agua con gas en vasos de cristal, el sonido burbujeante resonando fuerte en el tenso silencio. Mis padres orbitaban a Hunter como satélites ansiosos alrededor de un sol volátil. Bárbara le alisaba el cabello. Richard revisaba la posición del bolígrafo. Lo estaban acicalando, puliendo, aterrorizados de que un movimiento en falso hiciera añicos la ilusión. Yo era la bombilla fundida, desenroscada y dejada en el casquillo porque nadie se molestó en cambiarla, escondida detrás de la pantalla de su indiferencia. No tenía ni idea de que la logística de la que me encargaba no eran simples pedidos de catering. No sabían que los archivos que Richard tocaba nerviosamente ya estaban obsoletos.
Asumían que estaba aquí porque no tenía otro lugar donde estar. Porque era la hija hermosa pero excepcional que tenía un trabajo aburrido y seguro, y venía corriendo cuando la llamaban. 3 minutos, pensé. ¿Está lista la transferencia bancaria? Preguntó Richard, con voz áspera. Necesitamos mostrar liquidez inmediata en el momento en que se firme el contrato. Muestra dominio. Está lista, dijo Hunter, agitando una mano con desdén. Te dije que la cuenta está preparada. Una vez que firme, estoy dentro. Estaré tomando decisiones sobre la asignación de capital para el lunes por la mañana. Casi me río. Fue un esfuerzo físico mantener mi rostro neutral. La ironía era tan afilada que sentí que podría cortarme la lengua. Hablaban de liquidez, de dominio, de capital. Pero yo sabía la verdad. Sabía sobre la segunda hipoteca de la casa en Maplewood Lane. Sabía sobre los préstamos solicitados contra las pólizas de seguro de vida. Sabía que la liquidez que tanto preocupaba a Richard era el último trozo de carne en el hueso de las finanzas de esta familia. Lo estaban arrojando todo al fuego, esperando que el humo pareciera una señal de fortaleza. Di un paso atrás hacia las sombras de la esquina, agarrando la jarra de agua con ambas manos. Desde este punto de vista, podía ver toda la habitación. Podía ver el sudor brotando en el labio superior de mi padre. Podía ver el destello maníaco en los ojos de mi madre. Y podía ver a Hunter inflando el pecho, completamente ajeno al borde del acantilado sobre el que estaba bailando. Cuando la gente piensa que eres invisible, te lo cuentan todo. Dejan documentos en la encimera. Toman llamadas en altavoz mientras los llevas al aeropuerto. Discuten sus esquemas y sus miedos como si no fueras más que el papel tapiz. Durante años, lo había absorbido todo. Había catalogado cada mentira, cada atajo, cada despido arrogante. Creían que mi silencio era sumisión. Creían que mi falta de protesta era falta de inteligencia. 2 minutos, me susurré a mí misma. ¿Quién es el auditor final de todos modos? Preguntó Hunter, mirando hacia la puerta. Algún burócrata corporativo. Espero que no tarde mucho. Tengo una reserva para cenar en The Pearl a las 7 para celebrar. Algún oficial de cumplimiento, murmuró Richard. No te preocupes por él. Solo muéstrale los números, firma los papeles y él pondrá el sello. Esta gente es solo burocracia. Trabajan por un cheque. Tú estás comprando la compañía. Recuerda la dinámica de poder, ¿de acuerdo? Dinámica de poder. Entendido, dijo Hunter, enderezándose los puños. Dinámica de poder. Era la frase favorita de mi padre. Creía que el poder era algo que proyectabas, algo que usabas como un traje. No entendía que el verdadero poder no se trataba de ser la persona más ruidosa de la habitación. El verdadero poder se trataba de saber dónde estaban enterrados los cuerpos porque tú eras quien sostenía la pala. Miré la pesada puerta de roble. 1 minuto. Mi corazón latía a un ritmo constante y tranquilo contra mis costillas. No había adrenalina, solo un frío y cristalino sentido de propósito. Había pasado toda una vida siendo la decepción, el cuento con moraleja, la que jugaba a lo seguro. Esa seguridad terminaba hoy. El libro mayor sería equilibrado. Harper. Espetó mi madre de nuevo, su voz cortando mis pensamientos. Deja de mirar la puerta. Pareces un ciervo asustado. Hazte útil y comprueba si hay servilletas limpias en el aparador. Queremos que todo esté inmaculado cuando él entre. Me moví lenta, deliberadamente. No revisé las servilletas. Pasé junto al aparador. Pasé junto a la credenza. Caminé hasta quedar directamente detrás de la silla vacía en el extremo opuesto de la mesa, la silla reservada para el representante del grupo inversor. Harper. Ladró Richard, con el rostro enrojecido. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de ahí. Eso es para el representante de los socios. Vuelve a tu esquina. En realidad, dije, con voz clara y firme, llenando la habitación de una manera en que nunca lo había hecho, creo que la vista desde aquí está perfecta. Mi padre se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo.
¿Has perdido la cabeza? Siéntate o lárgate. Miré mi reloj por última vez. 0. La pesada puerta de roble se abrió, pero nadie entró. La habitación se quedó en silencio, esperando al extraño, al Salvador, al hombre que validaría la existencia de Hunter, pero el umbral permaneció vacío. Miré a mi confundida familia, a mi hermano, que se había quedado congelado a mitad de un saludo ensayado, y sonreí. No fue una sonrisa amable. Puedes sentarte, papá, dije, descansando mis manos sobre el respaldo de la silla de cuero. La reunión ya ha comenzado. Lo que no sabían, lo que no podían comprender en su arrogancia, era que la persona que estaban esperando, la persona que tenía las llaves de su futuro y el poder para destruir su pasado, era la persona a la que acababan de humillar. Para entender por qué estaba en esa esquina con una jarra de agua mientras mi hermano se preparaba para regalar la jubilación de nuestros padres, hay que entender cómo Richard Vance veía el mundo. Para mi padre, una familia no era una unidad de amor o casualidad biológica. Era un portafolio. Desde el momento en que nacimos, la asignación de activos estaba decidida. Hunter era la acción de crecimiento de alto rendimiento, la empresa especulativa que inevitablemente se dispararía y pagaría el yate, la casa de verano y el legado. Era el boleto dorado. Yo, por otro lado, era el pasivo. Era el bono seguro que apenas superaba la inflación, el costo de mantenimiento, la deducción. Era el gasto general que tenían que tolerar para mantener la operación en marcha. Recuerdo cuando Hunter cumplió 16 años. Había reprobado álgebra 2 veces, no porque le faltara inteligencia, sino porque le faltaba disciplina. La solución de mis padres no fue castigarlo ni obligarlo a estudiar. Fue contratar a un tutor privado que cobraba $80 la hora, un hombre que esencialmente le hacía la tarea. Cuando Hunter obtuvo un B-, le hicieron una fiesta. Le compraron un descapotable nuevo, rojo cereza, argumentando que necesitaba verse exitoso para sentirse exitoso. Lo llamaron invertir en su confianza. Cuando yo cumplí 16, pedí una computadora portátil para poder aprender a programar por mi cuenta. Mi padre se rió tanto que se atragantó con su escocés. Me dijo que la tecnología era un activo que se depreciaba y que debía centrarme en aprender a manejar un hogar, porque ahí radicaba mi valor. Compré esa computadora portátil 6 meses después con el dinero que gané fregando trampas de grasa en una cafetería a las afueras de la ciudad. Cuando la traje a casa, mi madre me dijo que la guardara en mi habitación porque era fea y desordenaba la mesa de la sala. Esa dinámica nunca cambió. Solo escaló. La primera vez que Hunter decidió que era emprendedor, tenía 22 años. Quería lanzar una marca de vodka premium a pesar de no saber nada sobre destilación o distribución. Mi padre le emitió un cheque por $50.000. Lo llamó Capital Semilla. 6 meses después, lo único que Hunter había producido era un trastero lleno de botellas sin marca y una serie de fotos en redes sociales mostrándolo de fiesta en Miami. El dinero había desaparecido. Mis padres no se enojaron. Se pusieron a la defensiva. Dijeron a sus amigos que las condiciones del mercado eran desfavorables. Se dijeron a sí mismos que Hunter era un visionario que simplemente se había adelantado a su tiempo. Replantearon la pérdida como matrícula. Estaban pagando su educación en la escuela de la vida. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana como analista junior, trepando desde el fondo de una firma donde nadie conocía mi apellido. Cuando le mostré a mi padre mi primer ascenso, un puesto que venía con un aumento de sueldo significativo y verdadera responsabilidad, se burló. Me dijo que estaba jugando en pequeño. Dijo que era adversa al riesgo, una abeja obrera destinada a servir a las reinas y reyes del mundo. Me preguntó cuándo iba a hacer algo real, con lo que se refería a jugar con el dinero de otras personas. A Hunter le encantaban los atajos. Era adicto a la estética del éxito. Coleccionaba tarjetas de presentación como si fueran Pokémon. Compraba trajes que no podía pagar. Arrendaba autos que costaban más que mi alquiler. Pasaba sus días en almuerzos de clubes de campo y sus noches en mezcladores de networking. Siempre haciendo pitches, siempre vendiendo, siempre al borde de la próxima gran cosa. Era un maestro del elevator pitch, pero nunca había subido por las escaleras en su vida. Y cada vez que tropezaba, que era a menudo,
Mis padres estaban ahí con la red de seguridad. Un préstamo puente por aquí, una factura de tarjeta de crédito cubierta por allá, una infusión temporal de efectivo para ayudarle con el flujo de caja. Es un fenómeno psicológico conocido como la falacia del costo hundido. Mis padres habían invertido tanto dinero, energía emocional y reputación en la idea de que Hunter era un genio que no podían detenerse. Detenerse ahora, admitir que Hunter era mediocre e imprudente, sería admitir que habían estado equivocados durante 30 años. Significaba admitir que los cientos de miles de dólares que habían quemado realmente se habían ido. Les resultaba menos doloroso firmar otro cheque por $10,000 que afrontar la realidad de que el millón anterior se había desperdiciado. Esta vez es diferente, decía mi madre. Era una oración. Era un hechizo que lanzaban para protegerse de la verdad. Esta vez tiene a los socios adecuados. Esta vez el mercado está listo. Esta vez está concentrado. Esa fue la frase que resonó en mi cabeza cuando Hunter anunció la asociación con Apex Meridian. Esta vez es diferente, había dicho Richard durante la cena del domingo, con los ojos brillantes por un tipo de esperanza maníaca. La cuota de entrada es alta, sí, $150,000, pero los retornos, Harper, los retornos son exponenciales. Será socio. Tendrá la vida resuelta. Solo necesitamos ayudarlo a cruzar la línea de meta. No me pidieron el dinero a mí. Por supuesto. Sabían que yo pediría ver el plan de negocios. Sabían que preguntaría sobre la valoración. En su lugar, hipotecaron la casa en Maplewood Lane, la casa de la que habían sido dueños absolutos durante 5 años, el símbolo de su estabilidad. Apalancaron su santuario para comprarle un asiento en la mesa a un hijo que ni siquiera sabía cómo sostener el tenedor. Los vi hacerlo. Vi a Richard firmar los papeles en el banco, con la mano temblando levemente, el rostro gris. Vi a Barbara vender las joyas de su abuela para cubrir los costos de cierre, diciéndose a sí misma que de todos modos ya no las usaba. Años atrás, una versión más joven de mí habría llorado. Les habría rogado que entraran en razón. Habría gritado, mírenme. Yo soy la que es responsable. Yo soy la que los hace sentir orgullosos. Pero esa versión de Harper tuvo una muerte silenciosa alrededor de cuando cumplí 25. Dejé de buscar su reconocimiento cuando me di cuenta de que su moneda era falsa. Dejé de intentar salvarlos de sí mismos porque me di cuenta de que no querían ser salvados. Querían ser validados. Miré a Hunter al otro lado de la mesa de juntas, comprobando su reflejo en su tableta, pavoneándose como un pavo real. No tenía idea de lo que costaba ponerlo en esa silla. Creía que se lo merecía. Creía que el mundo le debía esto. Y mis padres lo miraban con ese amor desesperado y aterrador que devora viva a la gente. Esperaban el retorno de la inversión que nunca llegaría. Hay un momento en contabilidad en el que te das cuenta de que una deuda es incobrable. Dejas de intentar cobrar. Dejas de enviar cartas. Simplemente la cancelas. Cierras la cuenta para que deje de arrastrar al resto del libro mayor. Eso era lo que sucedía hoy. No estaba aquí para gritar, llorar o exigir una disculpa por toda una vida de negligencia. No estaba aquí para rogarles que me amaran. Estaba aquí para realizar una auditoría final. Estaba aquí para cerrar los libros de la mitología de la familia Vance. Pensaban que yo era la hermana silenciosa y amargada en la esquina. No se daban cuenta de que había dejado de ser su hija hace mucho tiempo. Ahora solo era la liquidadora, y la liquidación es un negocio frío y sin sentimientos. Apex Meridian Group estaba diseñado para parecer una fortaleza de riqueza. Sus folletos estaban impresos en cartulina mate pesada que se sentía cara al tacto. Su sitio web era una sinfonía de fotos de archivo con hombres de cabello plateado estrechándose la mano en oficinas de cristal y textos vagamente inspiradores sobre la acumulación sinérgica de riqueza y la arquitectura del legado. Para un ojo inexperto, como el de mi hermano, parecía la cima de la montaña. Para mí, parecía una clásica trampa de liquidez envuelta en un traje Armani. El pitch era seductor, pero estructuralmente inestable. Estaban reclutando socios, un título que acaricia el ego, pero el requisito de entrada era una inversión inicial de $150,000. A cambio,
Prometían una vía rápida hacia el capital social, una oficina de esquina y bonificaciones trimestrales que desafiaban la lógica del mercado. Afirmaban que estas vacantes eran extremadamente limitadas y que la oferta expiraría en 48 horas. Alta presión, alta exclusividad, alta promesa de retorno. Era la trifecta de un depredador buscando una comida desesperada. Hunter se había tragado el anzuelo por completo. Me buscaron, Harper, se había jactado en la cena hace 2 semanas, haciendo girar su vino. Vieron mi perfil en LinkedIn. Reconocen el talento cuando lo ven. Dijeron que necesitan a alguien con mi visión. Me había quedado sentada allí cortando mi filete, sabiendo exactamente qué tipo de visión le interesaba a Apex Meridian. No buscaban magos financieros. Estaban cazando ballenas, o en el caso de Hunter, una cría con acceso a la línea de crédito de una ballena. Buscaban dinero líquido para tapar los agujeros de su propio barco que se hundía. Mi familia piensa que gestiono logística o papeleo. Es una vaguedad conveniente que les permite ignorar mi verdadera carrera. En realidad, soy analista senior de reestructuraciones para Oak Ridge Capital. Mi trabajo no es hacer rica a la gente. Es diseccionar empresas que están muriendo. Miro los balances como un forense mira un cadáver. Encuentro la causa de la muerte, la deuda oculta, los activos inflados, el sangrado operativo. Hace 3 semanas, mi software interno de análisis de riesgos, un sistema propietario que llamamos el buitre, marcó una serie de activos en dificultades en el sector del mercado medio. Uno de ellos era una empresa fantasma vinculada a Apex Meridian Group. Investigué. No tardé mucho en encontrar la podredumbre. Apex Meridian no era una potencia en inversiones. Era un zombi cargado de deudas. Su flujo de caja era un desastre, sostenido únicamente por la constante afluencia de las cuotas de entrada de nuevos socios. Estaban usando los $150.000 de Pedro para pagar el bono trimestral de Pablo. Técnicamente no era un esquema Ponzi. Tenían oficinas reales e inversiones reales, aunque terribles, pero estaba peligrosamente cerca. Estaban apalancados hasta el cuello, debiendo sumas masivas a prestamistas mezzanine, y estaban atrasados meses en los pagos de su contrato de arrendamiento comercial. Su cumplimiento interno era una broma. Sus auditorías estaban autocertificadas. Y lo más crítico, estaban a punto de incumplir las cláusulas de su línea de crédito principal. Si no recaudaban $2 millones en capital de socios para fin de mes, los bancos embargarían todo. Hunter no era un socio. Era un salvavidas. Me senté en mi oficina de Oak Ridge esa noche, la luz azul de los monitores reflejándose en mis gafas, mirando la autopsia financiera del futuro de mi hermano. Vi la trampa perfectamente. Vi el anzuelo, el sedal y la plomada. Mi primer instinto, el instinto residual de una hermana, fue llamarlo. Estiré la mano hacia mi teléfono. Podría haberle explicado la relación deuda-capital. Podría haberle mostrado los registros del Código de Comercio. Podría haberle ahorrado la humillación y salvado la casa de mis padres. Pero entonces recordé la última vez que intenté ayudar. Recordé a Richard diciéndome que estaba celosa del espíritu de Hunter. Recordé a Barbara diciéndome que dejara de ser tan aguafiestas cuando señalé la tasa de interés del préstamo del auto de Hunter. Recordé que me dijeron que fuera a buscar café mientras Hunter discutía estrategias de negocios con hombres que lo estaban estafando activamente. No querían la verdad. Querían el sueño. Si se los decía ahora, me acusarían de sabotaje. Dirían que me lo estaba inventando, que estaba amargada, que no entendía de altas finanzas. Firmarían los papeles de todos modos, solo para fastidiarme. Bajé el teléfono. Bien, susurré a la oficina vacía. Si quieren jugar a los grandes negocios, juguemos con las reglas de los grandes negocios. No fui a la policía. No fui a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Esas rutas toman meses, y mis padres habrían perdido la casa para cuando se abriera una investigación. Necesitaba algo más rápido, algo absoluto. Recurrí a lo único que nunca miente, la deuda. El principal acreedor de Apex Meridian era un fondo de deuda en dificultades que buscaba deshacerse de sus posiciones riesgosas. Estaban cansados de perseguir pagos. Solo querían salir.
Estaban vendiendo el tramo controlador de la deuda de Apex por centavos de dólar a cualquiera lo suficientemente valiente para cobrarlo. Abrí una nueva ventana en mi pantalla. Accedí a las cuentas de una entidad de propósito especial, EPE, que había creado años atrás para adquisiciones independientes. Una entidad limpia y anónima que llamé Ironclad Holdings LLC. Sonaba aburrido. Sonaba corporativo. Sonaba como el tipo de empresa que podría tragarte entero sin hacer ruido. Verificé mi propia liquidez. Estaba ajustada, representaba casi cada dólar que había ahorrado, invertido y capitalizado a lo largo de una década de comer sándwiches de atún y trabajar semanas de 80 horas. Era mi fondo de libertad. Era el dinero que iba a usar para dejar esta ciudad y nunca mirar atrás. Pero esto era mejor que irme. Esto era un cierre. Ingresé el monto de la oferta. Era agresiva, pero el efectivo es el rey en una venta de activos en dificultades. Le di a ejecutar. La transacción se liquidó en 12 segundos. No compré un asiento en la mesa como Hunter. No compré un título. No compré una promesa de riquezas futuras. Compré la deuda de manera efectiva. A partir de hace 72 horas, Ironclad Holdings LLC poseía el alma financiera de Apex Meridian Group. Yo era ahora su principal acreedor. Tenía el derecho de retención sobre sus activos. Tenía el derecho de exigir los préstamos si fallaban en una prueba de solvencia. Y lo más importante, tenía el derecho de aprobar o rechazar cambios clave de personal durante un periodo de reestructuración. Hunter creía que estaba entrando en esa sala de juntas para unirse al club. No se daba cuenta de que el club había sido vendido, y el nuevo dueño era la chica parada en la esquina con la jarra de agua. Tenía la posición legal. Tenía la ventaja. Ahora solo necesitaba el teatro. Necesitaba que se comprometieran con la mentira una última vez, frente a testigos, frente al auditor. Necesitaba que Hunter firmara con su nombre en la línea de puntos, probando su intención, probando su imprudencia, antes de que le quitara el suelo bajo sus pies. No iba a salvarlos con palabras. Iba a salvarlos con una adquisición hostil. 72 horas. Esa era la edad exacta de la nueva realidad en la que vivíamos. Aunque las otras 3 personas en la habitación todavía operaban en una línea de tiempo que había expirado hace 3 días. Cuando utilicé Ironclad Holdings LLC para comprar el tramo controlador de la deuda de Apex Meridian, no solo adquirí un instrumento financiero. Adquirí el derecho a respirarles en la nuca. Bajo las estrictas cláusulas del acuerdo de compra de deuda, específicamente la cláusula 4b, sobre supervisión operativa durante riesgo de insolvencia, el nuevo acreedor, yo, tenía autoridad unilateral para reestructurar el cumplimiento interno. Esto significaba que podía congelar activos. Significaba que podía suspender todas las actividades de reclutamiento, incluida la incorporación de nuevos socios. Significaba que podía exigir una auditoría forense in situ inmediata de cualquier capital entrante. Y tal vez lo más satisfactorio, me daba el poder ejecutivo para rescindir cualquier contrato de empleo que representara un riesgo fiduciario para la empresa. No había comprado la empresa para dirigirla. No la había comprado para poner mi nombre en la puerta. Había comprado el cuello financiero de la bestia, y mi mano se estaba cerrando alrededor de su tráquea. Pero no podía ser yo quien empuñara el hacha directamente. Aún no. Si me ponía de pie y me declaraba dueña, Richard y Barbara gritarían de traición. Afirmarían que estaba mintiendo, que había robado el dinero o que simplemente intentaba arruinar el gran momento de Hunter por despecho. Lo convertirían en una pelea emocional familiar. Y en una pelea, los hechos se pierden. Necesitaba un verdugo que llevara traje y portafolio. Necesitaba a alguien frío, profesional y aterradoramente neutral. Por eso había contratado al señor Mercer. El señor Mercer no era un actor. Era un legítimo contador forense de alto nivel y oficial de cumplimiento con el que había trabajado en un caso de reestructuración anterior en Nueva York. Lo había retenido a través de Ironclad Holdings como director interino de seguridad interna y cumplimiento. Su mandato era simple: ir a la oficina de Calvel Harbour, interrumpir la firma del socio y verificar la legitimidad de los fondos de inversión antes de que se pudiera refrendar el contrato. Mis instrucciones para él fueron específicas: no sea educado.
No acepte fotocopias. No le importen sus sentimientos. Siga el dinero. Vi que el segundero de mi reloj pasaba por el 12. El ascensor al final del pasillo se estaría abriendo justo ahora. El señor Mercer estaría saliendo, ajustándose sus gafas sin montura, llevando una tableta vinculada directamente a la base de datos que yo controlaba. Harper. La voz de Bárbara me devolvió a la habitación física. Hizo un gesto brusco hacia la mesa con una mano cuidada. El vaso de Hunter está vacío. No te quedes ahí soñando despierta. Llénalo y trata de parecer menos como si estuvieras en un funeral. Esto es una celebración. Por supuesto, dije en voz baja. Me moví desde la esquina, sintiendo el frío de la pesada jarra de cristal en mis manos. Este servicio, esta sumisión, era mi camuflaje. Me permitía caminar hasta el borde mismo del precipicio sin que nadie preguntara por qué estaba allí. Mientras me inclinaba para servir el agua con gas en el vaso de Hunter, miré los papeles esparcidos frente a él. Eran un desastre. Vi un extracto bancario impreso de una cuenta extraterritorial que sabía a ciencia cierta que no tenía el número de ruta indicado en la hoja. Vi un formulario de declaración de activos donde había enumerado la casa de Maplewood Lane como un activo libre de cargas, olvidando convenientemente el gravamen que el banco le había impuesto hacía 48 horas. No solo estaba distorsionando la verdad. Estaba cometiendo fraude, y lo estaba haciendo con la descuidada arrogancia de alguien a quien nunca han atrapado. Hunter ni siquiera me miró mientras servía. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes de texto a alguien debajo de la mesa. Probablemente a una novia a la que le había prometido un viaje a París una vez que le llegara su bono. El olor de su colonia, sándalo y confianza inmerecida, era asfixiante. Gracias, cariño, dijo de forma despectiva, sin dejar de mirar su teléfono. De nada, respondí. No estaba construyendo una trampa para él. Ese es el error que la gente suele tener sobre la venganza. No necesitas cavar un hoyo para un hombre que camina con los ojos cerrados. Solo necesitas abstenerte de gritar una advertencia. Yo no era la cazadora. Era el espejo. Todo lo que había hecho era colocar un reflejo de alta definición de quién era Hunter realmente. Si él se asomaba y veía a un monstruo, esa era su creación, no la mía. Me retiré al aparador, colocando la jarra sobre un posavasos. Desde aquí, podía ver el rostro de mi padre. Parecía demacrado, con las líneas alrededor de sus ojos profundas por la preocupación. Aunque forzaba una sonrisa, sabía que esto era una apuesta, sabía que estaban al límite, pero se había convencido de que la única salida era seguir adelante. Estaba apostando la casa para recuperar el auto. Toqué el bolsillo de mi blazer. Dentro, pulcramente doblados, había 2 documentos que había preparado la noche anterior. El primero era un aviso de despido para Hunter Vance, citando tergiversación grave de activos y falta de cumplimiento de los estándares éticos de Apex Meridian Group. El segundo era la estructura legal de una transferencia de escritura. Era un instrumento complejo, pero efectivamente era un bote salvavidas. Colocaría la casa de Maplewood Lane en un fideicomiso protector, blindándola de las consecuencias inmediatas de la inevitable bancarrota de Hunter. Siempre que mis padres acordaran ceder el control del activo al administrador del fideicomiso, yo. Tenía 2 finales escritos para esta historia. En una versión, Hunter admite que no tiene el dinero, retira su solicitud y todos nos vamos a casa. Está humillado, sí, pero no destruido. La casa está a salvo. La mentira termina en silencio. En la segunda versión, la versión que yo sabía que ocurriría, Hunter redoblaría la apuesta. Le mentiría al señor Mercer. Presentaría los documentos falsificados. Intentaría engañar a un hombre que desayunaba farsantes. Y al hacerlo, desencadenaría la cláusula de mala conducta grave que me permitiría no solo despedirlo, sino también incluirlo en la lista negra de la industria y exponer el fraude a las agencias de crédito. Miré la pesada puerta de roble nuevamente. La manija comenzó a girar. Mi familia se enderezó. Bárbara se acomodó el cabello. Richard se abotonó la chaqueta. Hunter guardó su teléfono y puso su cara de negocios, una sonrisa engreída que él creía que denotaba liderazgo.
pensaban que la puerta se abría para dejar entrar su futuro. No se daban cuenta de que se abría para dejar entrar su pasado. Todas las deudas impagas, todos los atajos tomados, toda la ignorancia deliberada. Llevando un traje gris carbón y un bisturí digital. Hora del espectáculo, susurré tan suavemente que solo la jarra de agua me escuchó. La pesada puerta de roble se abrió con un silbido hidráulico, dejando entrar al hombre que estaba a punto de convertirse en el arquitecto de la pesadilla de mi hermano. El señor Mercer no caminaba. Se deslizaba, una columna sintiente de lana gris carbón y gélida indiferencia. Llevaba un maletín de cuero que parecía lo suficientemente caro como para alimentar a una familia de 4 durante un mes, y su expresión era tan en blanco como un disco duro recién formateado. Al cruzar el umbral, sus ojos barrieron la habitación. Se detuvieron por una fracción de segundo en Hunter, descartaron a Richard y a Barbara por completo, y pasaron por encima de mí como si fuera un perchero. Fue una clase magistral de indiferencia. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa de caoba, sin estrechar manos, sin sonreír, sin ofrecer un solo comentario trivial sobre el clima o el tráfico. Simplemente colocó su maletín sobre la mesa, abrió los pestillos de bronce y miró a Hunter. «Señor Vance», dijo Mercer. Su voz era un barítono profundo que parecía succionar el calor del aire. Omitamos el preámbulo. Tengo un horario apretado y asumo que usted está ansioso por concluir sus negocios. La ambición es buena, pero la liquidez es mejor. Hunter parpadeó, su ensayada ofensiva de encantó muriendo en su garganta. Se había preparado para una sesión de palmadas en la espalda con un compañero visionario, no para un interrogatorio por parte de un contador forense. Pero mi hermano no era nada sino resiliente en su ilusión. Recuperó la sonrisa, aunque se veía un poco más frágil que hacía 5 minutos. Absolutamente, dijo Hunter, inclinándose hacia adelante y deslizando una gruesa carpeta encuadernada sobre la mesa. La portada estaba grabada con el logo de Apex Meridian en pan de oro. Aprecio a un hombre que valora la eficiencia. Todo está en orden. Mi equipo financiero preparó la divulgación completa esta mañana. Encontrará la prueba de fondos, la asignación de activos y la confirmación de la transferencia de entrada justo arriba. Dio un golpecito a la carpeta con una uña bien cuidada, mirando a nuestros padres con una sonrisa de mírenme y aprendan. Richard se enderezó en su silla, con el pecho hinchado de orgullo ajeno. Giró la cabeza lentamente para mirarme en la esquina, con los ojos entrecerrados con desdén. ¿Ves eso, Harper?, dijo, con voz destilando condescendencia. Así se ve la preparación. Así es como un profesional maneja un cierre. No duda. Cumple. Aprende de esto. Así es como viven los ganadores. Apreté mi agarre sobre la jarra de agua, con los nudillos blancos. No dije una palabra. Solo miré a Mercer. El señor Mercer no abrió la carpeta. Ni siquiera la tocó. Miró la portada grabada en oro por un momento, luego volvió a mirar a Hunter. No me interesa el papel, señor Vance, dijo Mercer. El papel se puede imprimir. El papel se puede falsificar. El papel es una reliquia de una época en que la confianza era una moneda de cambio. En este mercado, tratamos con datos. La sonrisa de Hunter vaciló. No lo entiendo. Esos son extractos bancarios certificados. Están notariados. ¿Por quién?, preguntó Mercer, levantando una sola ceja. ¿Un notario en un centro comercial? Requiero verificación digital. Necesito que inicie sesión en la cuenta que contiene los $150.000 ahora mismo. Verificaremos el saldo y el origen de los fondos en tiempo real. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El zumbido del aire acondicionado parecía rugir. Vi como una gota de sudor se desprendía de la línea del cabello de Hunter y comenzaba un viaje lento y traicionero por su sien. Se movió en su asiento. El cuero crujió, un sonido como el de una rama seca rompiéndose. Bueno, empezó Hunter, con una risa que sonó sin aliento y aguda. Eso es un poco ortodoxo, ¿no? Quiero decir, los protocolos de seguridad generalmente me impiden acceder a la bóveda principal desde una red no segura.
Odiaría activar una alerta de fraude el día de la firma. Usamos una VPN segura y encriptada, replicó Mercer, con voz plana. No hay riesgo. A menos que el riesgo sea que el dinero no esté ahí. Hunter se inclinó más cerca de Barbara, bajando la voz a un susurro que se suponía era privado, pero que llegó claramente a la esquina de la habitación donde estaba la hermana invisible. Ajusté los números, siseó, casi sin mover los labios. Los hice ver bonitos. Si inicio sesión en vivo, verán el descubierto. Necesito tiempo para mover el efectivo de las líneas de crédito. Los ojos de Barbara se abrieron de par en par, su rostro perdiendo el color. Miró de Hunter a Richard, el pánico comenzando a fracturar su compostura. Richard parecía confundido, frunciendo el ceño mientras intentaba procesar por qué su niño de oro estaba ganando tiempo. ¿Hay algún problema, señor Vance? Preguntó Mercer. Golpeó con el dedo su muñeca, comprobando un reloj que costaba más que mi auto. Tengo otra auditoría en 8 minutos. Si no podemos verificar el capital, tendré que marcar esta solicitud como incompleta. Y dada la lista de espera para socios, una solicitud incompleta es efectivamente una solicitud rechazada. No. Escupió Richard, golpeando la mesa con la mano. No, no hay ningún problema. El dinero está ahí, Hunter. Solo muéstrale la cuenta. Deja de jugar. Hunter se volvió hacia su computadora, con las manos temblando visiblemente ahora. Estaba escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Estaba atrapado. Tenía un PDF que había manipulado en Photoshop para mostrar un saldo de $150.000, pero el saldo real de la cuenta probablemente estaba más cerca de $150. No podía iniciar sesión en vivo, pero no podía negarse sin admitir el fraude. Miró hacia arriba, sus ojos moviéndose rápidamente por la habitación, buscando una salida, buscando una alarma de incendios, buscando cualquier cosa para detener el reloj. Tengo problemas con la conexión HDMI, mintió Hunter, aferrándose a un clavo ardiendo. Mi portátil no se sincroniza con el proyector. No puedo mostrarle la pantalla si no se conecta. Tal vez podamos reprogramar para esta tarde. Mercer suspiró. Un sonido de profundo aburrimiento. Acercó la mano a su maletín como para recoger sus cosas. Si no está preparado tecnológicamente, no está preparado financieramente, dijo Mercer, preparándose para ponerse de pie. Este era el momento. El momento en que la trampa se cerraba de golpe. Di un paso adelante desde la esquina. Mis movimientos fueron suaves, ensayados, serviciales. Era la buena hermana. Era la asistente eficiente. Yo puedo ayudar con eso, dije, con voz brillante y servicial. La cabeza de Hunter giró hacia mí, con los ojos muy abiertos en advertencia. Harper, siéntate. No sabes cómo funciona esto. Oh, es simple, dije, pasando junto a él hacia el panel de control en la pared. No necesitas un cable, Hunter. La sala está equipada con un servidor de transmisión directa. Como ya tienes el archivo abierto en tu escritorio, puedo hacer un puente en la conexión por ti. Solo tomará 5 segundos. Antes de que pudiera detenerme, antes de que pudiera inventar otra mentira, tecleé el código de anulación en el panel de la pared. No, Harper, espera. Empezó Hunter, levantándose a medias de su silla. Pero ya era demasiado tarde. El enorme monitor 4K en la pared detrás de él cobró vida. Reflejaba la pantalla de su portátil a la perfección. Y ahí estaba. No un portal bancario, no una bóveda segura, sino una ventana de editor de PDF con un documento titulado chase-statement-feb-fal-edit-v3, PDF abierto. El cursor se cernía sobre el campo del saldo de la cuenta, que estaba resaltado en un cuadro delimitador que mostraba claramente que había sido pegado sobre el número original. El silencio que siguió no fue solo silencio. Era pesado. Era el sonido de la cuchilla de una guillotina suspendida en el aire, esperando que la gravedad hiciera su trabajo. Interesante, dijo Mercer, recostándose en su silla y juntando las yemas de los dedos. Parece que la liquidez aún está en fase de borrador. Hunter se quedó paralizado,
con la mano suspendida sobre su portátil. Atrapado en el acto de fabricar su propio éxito, miró la pantalla, luego a Mercer y finalmente a nuestro padre. Richard ya no sonreía. Estaba mirando la pantalla, mirando la falsificación torpe y obvia que se suponía que salvaría a nuestra familia. Y por primera vez en su vida, pareció viejo. Me quedé junto al panel de la pared, con las manos entrelazadas respetuosamente frente a mí. ¿Es la conexión lo suficientemente clara, señor Mercer? Pregunté educadamente. Cristalina, respondió él. ¿Cristalina? El aire en la habitación era frágil, como hojas secas a punto de desmoronarse. Hunter miraba fijamente la pantalla donde se mostraba su PDF torpemente editado. Su rostro era un retrato de puro y absoluto pánico. Para una persona normal, ser atrapado con un extracto bancario falsificado en un monitor de 60 pulgadas sería el fin. Sería el momento de disculparse, recoger sus cosas y marcharse avergonzado. Pero Hunter no era una persona normal. Era un Vance, y poseía una incapacidad casi patológica para aceptar la derrota. Cerró la portátil de golpe, apagando la proyección. La pantalla se volvió negra, pero la imagen residual de su fraude parecía flotar en el aire entre nosotros. Eso era un modelo de proyección. Gritó Hunter, con la voz quebrada. Miró salvajemente de Mercer a nuestro padre. Eso era solo una herramienta de visualización que estaba usando para mostrar el crecimiento potencial del capital. No era el documento fuente, obviamente. Era una mentira terrible. Era fina y transparente. Pero Richard y Bárbara se aferraron a ella como marineros ahogándose que se aferran a un trozo de madera flotante. Por supuesto, dijo Richard, soltando el aire que debía haber estado conteniendo durante un minuto. Una visualización. Tiene sentido. Estás modelando la liquidez. Exactamente, dijo Hunter, limpiándose las palmas en los pantalones. El extracto real ya está encriptado y listo. Solo necesito enviarlo. El señor Mercer no parecía convencido. Miró su reloj, un movimiento lento y deliberado que hizo que Hunter se estremeciera. Tiene 8 minutos, señor Vance, dijo Mercer. Su voz carecía de paciencia. Si no tengo un documento verificado en mi bandeja de entrada para entonces, cruzaré esa puerta. Hay otros 3 candidatos esperando en el vestíbulo de abajo, y ninguno de ellos necesita visualizar su propio dinero. Los dedos de Hunter volaron por el teclado. Ya no comprobaba la precisión. Operaba a base de pura adrenalina. Necesitaba llevar un archivo, cualquier archivo, de su computadora a la de Mercer antes de que se acabara el tiempo. Abrió su cliente de correo electrónico, adjuntó el mismo archivo que acababan de atraparlo editando, lo renombró como fondos-certificados-finales, PDF y pulsó enviar. Eligió el camino fácil. Siempre lo hacía. Pensó que si simplemente movía los datos de su pantalla a la de otra persona, de alguna manera se harían realidad durante el tránsito. En la esquina de la habitación, dentro del bolsillo de mi blazer, mi teléfono vibró. Fue un pulso áptico único y agudo. Pin. No necesitaba mirarlo para saber qué era. Como dueña de la deuda y controladora de la estructura de cumplimiento, había establecido una regla de espejo en el servidor. Cualquier documento enviado a la dirección de auditoría interna me llegaba automáticamente en copia oculta. Hunter creía que estaba enviando un salvavidas a un salvador. En realidad, acababa de entregar una confesión firmada directamente en mi bolsillo. Había transmitido fraude electrónico cruzando líneas estatales, y yo ahora tenía la marca de tiempo digital para probarlo. Enviado, anunció Hunter, reclinándose en su silla con un suspiro que sacudió todo su cuerpo. Debería tenerlo ahora. Está todo ahí. Hasta el último centavo. Mercer tocó la pantalla de su tableta una vez. Recibido. El rostro de Hunter se transformó. El terror se evaporó, reemplazado instantáneamente por la satisfacción engreída y grasienta que yo tanto odiaba. Miró a nuestros padres y les guiñó un ojo. ¿Ven? Dijo. Se los dije. Solo un fallo técnico con el proyector. Estamos bien. Bárbara juntó las manos con fuerza. Un sonido agudo y discordante.
Oh, gracias a Dios. Lo sabía. Sabía que lo tenías controlado, Hunter. Me diste un susto por un segundo, pero siempre eres tan ingenioso. El ingenio es mi segundo nombre, mamá, dijo Hunter, aflojándose la corbata. Me quedé allí viéndolos celebrar un delito grave. Lo abrazaban con la mirada, sonriéndole. Estaban tan desesperados porque fuera el héroe que colectivamente habían alucinado una victoria a partir de un desastre. Mercer no sonrió. No ofreció un apretón de manos. Miraba la tableta, desplazándose por el documento que Hunter había enviado. Yo sabía exactamente lo que estaba viendo. No necesitaba ser analista forense para saber que los metadatos de ese archivo eran un desastre. La fecha de creación sería de hace 5 minutos. La etiqueta de autor sería la MacBook de Hunter en lugar de un servidor bancario seguro. La fuente en los números probablemente ni siquiera coincidía con la fuente del membrete del banco. No era solo una falsificación. Era un insulto a las falsificaciones. Pero Mercer solo asintió. Fue un movimiento frío y mecánico. Los números coinciden con su afirmación, dijo Mercer. No dijo que el documento fuera real. Simplemente dijo que los números coincidían con la afirmación. Era una distinción de abogado. Completamente ignorada por mi familia. Hunter tomó esto como una exoneración total. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que creía que estaba a punto de conquistar. Esto es solo el comienzo, declaró, con la voz resonando con renovada arrogancia. Una vez que esta asociación sea oficial, las cosas van a cambiar. Estoy mirando una propiedad en Dates. 5 habitaciones, piscina, puerta de seguridad. Y papá, por fin podrás cambiar ese sedán. Estoy pensando en que te consigamos un modelo alemán, algo con presencia. Eres un buen hijo, Hunter, dijo Richard, con los ojos llorosos. Siempre dije que serías tú quien nos llevaría a lo más alto. Y mamá, continuó Hunter, paseando por la habitación ahora, embriagado de su propia fantasía. Vamos a conseguirte esa membresía en el club de campo, el nivel platino. Te mereces entrar allí con la frente en alto. Lo observé tejer estas fantasías, construyendo un castillo sobre cimientos de barro. Estaba gastando dinero que no tenía, basado en un trabajo que no había asegurado, para impresionar a gente que no respetaba. Señor Vance, la voz de Mercer cortó el sueño como un bisturí. Antes de que empiece a gastar los dividendos del año que viene, tenemos un último obstáculo administrativo que superar hoy. Hunter se dio la vuelta, todavía sonriendo. Dígalo. ¿Firmas, biométricos? Estoy listo. Garantía, dijo Mercer. Dado que la transferencia electrónica de sus fondos de inversión tardará entre 24 y 48 horas en liquidarse en el sistema bancario, no podemos sentarlo oficialmente como socio hoy basándonos únicamente en un PDF. Pero envié el archivo, dijo Hunter, su sonrisa vacilando un poco. Un archivo es una promesa, dijo Mercer sin rodeos. La firma requiere una garantía para bloquear el asiento hoy. Para evitar que uno de los otros candidatos supere su oferta mientras sus fondos se liquidan, requerimos una retención temporal de garantía. ¿Garantía? Preguntó Richard, enderezándose. ¿Qué tipo de garantía? Propiedad inmobiliaria, dijo Mercer. Metió la mano en su maletín y sacó un solo documento impecable. Algo para cerrar la brecha. Es puramente una formalidad, por supuesto. Un gravamen que se disuelve automáticamente en el momento en que los $150.000 lleguen a nuestra cuenta. Solo le demuestra a la Junta que usted habla en serio. Hunter miró el documento. Luego miró a Richard. Vi los engranajes girando en su cabeza. Sabía que no tenía el efectivo. Sabía que la transferencia nunca se liquidaría. Pero también creía que podía solucionarlo. Pensaba que si tan solo pudiera obtener el título de socio, podría hacer contactos, pedir prestado o robar el dinero antes de la fecha límite. Solo necesitaba ganar tiempo. Y la única moneda de cambio que le quedaba para ganar tiempo eran nuestros padres. Es un procedimiento estándar, papá, dijo Hunter, volcando su mirada depredadora en Richard.
Solo una formalidad, como él dijo. Se disuelve en 2 días. No significa nada. ¿Qué propiedad? Preguntó Richard, con voz temblorosa. La casa, dijo Mercer. 117 Maplewood Lane. Es el único activo con suficiente capital para cubrir la posición. Vi a Richard encogerse. La casa era su santuario. Era lo único que había logrado mantener a salvo de los desastres anteriores de Hunter. Miró a Bárbara. Miró a Hunter. Papá, vamos, presionó Hunter, con la voz bordeando la irritación. No me avergüences ahora. Estamos en la línea de meta. ¿Vas a dejar que un poco de papeleo nos impida ganar millones? Piensa en el club de campo. Piensa en el legado. Richard miró el bolígrafo que Mercer había colocado sobre la mesa. Parecía menos un instrumento de escritura y más un detonador. ¿Es solo por 24 horas? Preguntó Richard débilmente. Periodo de retención estándar, confirmó Mercer. Una vez que los fondos se liquiden, el gravamen desaparece. Richard extendió la mano hacia el bolígrafo. Me quedé en la esquina, silenciosa y quieta. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro era de piedra. Podría haberlo detenido. Podría haber gritado que no había fondos que liquidar. Que el gravamen nunca se disolvería. Que le estaba entregando su casa a una empresa fantasma controlada por la hija a la que ignoraba. Pero no lo hice. Necesitaba que se comprometieran. Necesitaba que la tinta estuviera húmeda. Necesitaba que eligieran la ilusión por encima de la realidad una última vez, para que cuando la hiciera añicos, no quedaran piezas para volver a pegar. A Richard le temblaba la mano, pero firmó. El rasguño del bolígrafo contra el papel sonó como el clic de un candado cerrándose. La trampa estaba llena. La puerta estaba sellada, y dentro, el aire se estaba acabando. El documento que Mercer deslizó sobre la pulida mesa de caoba era pesado, encuadernado en una cubierta legal azul, y titulado en letras audaces e implacables, Acuerdo de pignoración de activos garantizados con poder de venta. No parecía una formalidad. Parecía un aviso de desalojo que simplemente había llegado temprano. Este es el instrumento de gravamen específico para 117 Maplewood Lane, dijo Mercer, su voz despojando a la habitación de cualquier calidez restante. No parpadeó. No suavizó el golpe. Otorga al acreedor, en este caso, la entidad matriz que actúa en nombre de la asociación, el derecho de embargar y liquidar la propiedad inmediatamente ante cualquier incumplimiento de contrato o fallo en la liquidación de los fondos. Por favor, ponga sus iniciales al pie de la página 3 y firme completamente en la página 4. Richard se quedó mirando el papel. Su mano, que había estado sosteniendo el bolígrafo con tan desesperada determinación hace un momento, ahora flotaba, temblando como una hoja en un vendaval. La casa no era solo madera y ladrillo para él. Era lo único en su vida que era verdaderamente suyo. Los autos eran arrendados. La membresía del club de campo estaba en un plan de pagos. Las acciones habían desaparecido hacía mucho. Pero la casa, la extensa casa de estilo colonial en la colina, era lo único que decía que Richard Vance era un hombre importante. Era el único activo que le quedaba que estaba limpio. ¿Liquidación inmediata?, preguntó Richard, su voz sonando fina. Eso parece excesivo para una retención de 24 horas. Seguramente un pagaré estándar sería suficiente. Los pagarés estándar son para riesgos estándar, respondió Mercer, mirando su reloj nuevamente. Estamos cerrando una brecha para fondos no verificados. La prima de riesgo es alta. Si no se siente cómodo, señor Vance, podemos detenernos. Simplemente informaré a la Junta que el solicitante no pudo cumplir con los requisitos de garantía. Extendió la mano como para recuperar los papeles. Fue una finta perfecta. No. Ladró Hunter, golpeando la mesa con la mano, peligrosamente cerca de los documentos. Papá, no dejes que se lo lleve. Es solo jerga legal. Tienen que poner esa táctica de miedo ahí por los abogados. No significa nada. Hunter se volvió hacia Richard, con los ojos muy abiertos y frenéticos. Papá, escúchame.
El dinero está en camino. Enviaste el archivo. ¿Lo viste? Esto es literalmente solo por una noche. ¿Vas a tirar por la borda una asociación que vale millones porque te asusta un pedazo de papel? No seas cobarde. No soy un cobarde, espetó Richard, aunque parecía exactamente eso. Miró el documento, luego a Hunter, y luego al aterrorizado reflejo de sí mismo en la ventana oscura. Me quedé en la esquina, agarrando la jarra de agua vacía contra mi estómago. Vi a mi padre desmoronarse. Fue fascinante y horrible a partes iguales. No tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de perder la imagen de la casa. Tenía miedo de que Mercer se levantara y se fuera, dejándolo con un hijo que era un fracaso y una vida que era ordinaria. Temía más a la irrelevancia que a la bancarrota. Mi madre, presintiendo la duda, convirtió su ansiedad en un arma y apuntó al blanco más fácil de la habitación. Harper. Siseó Bárbara, desviando sus ojos hacia mí. Deja de merodear como un buitre. Estás poniendo nervioso a tu padre. Ve a pararte junto a la puerta. Date la vuelta. Tu energía negativa está arruinando esto. Solo estoy parada aquí, madre, dijo mi voz, tranquila, casi melódica. Pues no lo estés, espetó. No mires los papeles. No nos mires. Solo desaparece. No te atrevas a arruinarle esto a tu hermano. No me moví. No me di la vuelta. Solo observé. Papá, presionó Hunter, bajando la voz a un susurro conspirador. Piensa en la cena de esta noche. Piensa en entrar en DePeal y decirle a todos que me convertí en socio. ¿Quieres cancelar esa reserva? ¿Quieres decirle al tío Bill que nos acobardamos a 1 metro de la línea de meta? Esa fue la daga. La vergüenza social. Richard Vance preferiría firmar un pacto con el diablo antes que admitir ante su cuñado que su hijo era un fracaso. Es solo por 24 horas, repitió Richard, más para sí mismo que para cualquiera. Intentaba conjurar un hechizo, intentaba hacer verdad la mentira diciéndola en voz alta. 24 horas, confirmó Hunter. Menos, probablemente. La transferencia podría liquidarse mañana por la mañana. Richard miró a Mercer. Buscaba consuelo, una sonrisa, un asentimiento que dijera, aquí todos somos caballeros. Pero Mercer no le dio nada. Mercer era un espejo que reflejaba solo los fríos y duros hechos de la transacción. Si va a firmar, señor Vance, hágalo ahora, dijo Mercer. Tengo un auto esperando. Richard tomó un respiro que sonó como un estertor. Agarró el bolígrafo. Miró la línea de la firma. Otorgante, Richard Vance. Bajó el bolígrafo. La punta tocó el papel. El sonido de la firma fue fuerte en el silencio. Ras. Ras. Un garabato apresurado y dentado. Firmó su nombre no con la floritura de un titán, sino con la prisa de un ladrón. Y aquí, dijo Mercer, pasando la página. Y aquí. Richard firmó una y otra vez. Con cada trazo del bolígrafo, desmantelaba la última salvaguarda de su vida. Entregaba las llaves de su reino a un extraño. Todo para proteger el ego de un hijo que le había mentido en la cara 5 minutos antes. Listo, susurró Richard, soltando el bolígrafo como si quemara. Se hundió en su silla, luciendo gris. Bárbara dejó escapar un sonido agudo y pajaril de alivio. Oh, gracias a Dios. Está hecho. Lo hicimos. Hunter agarró los papeles y los empujó hacia Mercer. Ahí tiene. Tiene su garantía. Ahora deme el contrato. Mercer tomó los documentos. No los metió en su maletín de inmediato. Se tomó un momento para inspeccionar las firmas, comparándolas con las copias de las identificaciones sobre la mesa. Era minucioso. Era preciso. El acuerdo de garantía está ejecutado, anunció Mercer, deslizando los papeles en su maletín de cuero y cerrando el pestillo con un clic. El sonido de ese pestillo cerrándose fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Había terminado. La trampa no solo estaba preparada,
se había activado. Mis padres creían que acababan de comprar un salvavidas. Creían que habían asegurado un puente hacia el futuro. No entendían la mecánica de lo que acababa de suceder. No sabían que la entidad matriz que Mercer representaba era Ironclad Holdings LLC. No sabían que Ironclad Holdings LLC era yo. Richard no había cedido su casa a Apex Meridian. Efectivamente, se la había cedido a su hija. La hija a la que había silenciado, la hija a la que había menospreciado, la hija a la que había hecho pararse en la esquina. Y a diferencia del banco, a diferencia de los prestamistas depredadores a los que temían, yo sabía exactamente cuánto valía esa casa. Y sabía exactamente lo que costaba mantenerla. Sentí una extraña sensación en el pecho. No era alegría. No era triunfo. Era el peso pesado y sólido del control. Por primera vez en mi vida, no estaba sujeta a los caprichos de la ilusión de la familia Vance. Yo era dueña de la ilusión. Ahora, dijo Mercer, colocando las manos sobre la mesa, con respecto al acuerdo de asociación en sí. Hunter se inclinó hacia adelante, ansioso, con las manos temblando de anticipación. Sí, el contrato. Hagámoslo oficial. Di un paso adelante desde la esquina. La jarra de agua pesaba en mi mano, pero la dejé sobre el aparador con un estruendo deliberado. El sonido cortó la habitación, agudo y disonante. En realidad, dije, con una resonancia en mi voz que hizo que Bárbara se estremeciera, creo que deberíamos revisar los metadatos de esa transferencia una vez más antes de que alguien firme nada más. La habitación se congeló. Richard se giró para mirarme, su rostro torciéndose de confusión y enojo. Harper, advirtió. Te dije que te callaras. Lo sé, dije, caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa. Pero creo que querrás escuchar esto, porque la casa que acabas de ceder ya no te pertenece. Y tampoco esta reunión. Hunter fue el primero en romper el silencio, usando su arrogancia como escudo contra el repentino frío en la habitación. Se echó hacia atrás, entrelazando los dedos detrás de la cabeza, ajeno a la hoja de la guillotina que flotaba a centímetros de su cuello. Relájate, Harper, se rió entre dientes, el sonido chirriando contra la tensión. Estás siendo dramática. Papá, dile que se calme. En realidad, Harper, hiciste un trabajo decente con el proyector antes. Tal vez cuando tenga mi propio equipo, pueda contratarte como asistente ejecutiva. Tienes un don para las cosas técnicas de bajo nivel. Solo no hables la próxima vez, ¿de acuerdo? Déjale los cierres a los que cierran tratos. Miró a Bárbara buscando aprobación, y ella le dedicó una sonrisa débil y alentadora, aunque sus ojos seguían moviéndose nerviosamente entre Richard y los papeles firmados. Es una oferta generosa, dije, con voz firme. Pero no creo que vayas a contratar a nadie, Hunter. De hecho, no creo que vayas a hacer mucho en esta industria nunca más. Dejé la jarra de agua sobre la credenza con aire definitivo. Era un desprendimiento simbólico de piel. Había terminado de servir. Pasé junto a mi madre, que extendió una mano para agarrarme del brazo, con las uñas afiladas. Siéntate, Siseo. No se estás avergonzando. Me zafé de su agarre de manera suave pero firme, un rechazo físico a su control que la hizo jadear. No me detuve hasta que llegué a la cabecera de la mesa, el lugar donde se suponía que debía sentarse el socio. Me paré directamente junto al cable HDMI que Hunter había afirmado que estaba roto. Hunter mencionó una visualización, le dije a la habitación, conectando el cable a mi propia tableta. Creo que es una idea maravillosa. Visualicemos exactamente quién está sentado en esta mesa. La pantalla grande en la pared parpadeó. La imagen del extracto bancario falso de Hunter desapareció, reemplazada por un organigrama claro y complejo. Era una telaraña de entidades corporativas, líneas de crédito y obligaciones de deuda. En la parte inferior estaba Apex Meridian Group. Encima, conectada por una gruesa línea roja que representaba el interés de deuda controlador, había una caja con la etiqueta Ironclad Holdings LLC. ¿Qué es esto?, preguntó Richard, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. ¿Quién es Ironclad Holdings? Ironclad Holdings, expliqué,
Con voz fría y profesoral, es una entidad de propósito especial que establecí hace 3 años. Se especializa en adquirir activos en dificultades. Hace 72 horas, Ironclad compró el tramo controlador de la deuda de Apex Meridian Group. Eso significa que Ironclad posee el derecho de auditar, el derecho de reestructurar y el derecho de despedir personal. Toqué la pantalla. Apareció una nueva caja encima de Ironclad Holdings. Contenía un solo nombre, propietaria única, Harper Vance. El silencio en la habitación fue absoluto. Era el silencio de una aspiradora succionando el oxígeno de sus pulmones. La boca de Richard se abrió, pero no salió ningún sonido. Bárbara miró la pantalla, luego a mí, luego de nuevo a la pantalla, su cerebro incapaz de computar los datos. Tú. Hunter se rió, pero fue un sonido nervioso y entrecortado. Tú procesas papeleo, Harper. Tú no eres dueña de empresas. Esto es una broma. Hackeaste la pantalla. Se volvió hacia Mercer, buscando un aliado. Dígale que pare esto. Dígale que está loca. El señor Mercer, el hombre que los había aterrorizado durante la última media hora, el hombre que había exigido su casa, se puso de pie lentamente. Se volvió hacia mí, se abotonó la chaqueta e inclinó levemente la cabeza. Señor Vance, dijo Mercer, su tono cambiando de inquisidor a subordinado. El acuerdo de garantía está asegurado y notariado. La trampa está cerrada. Estamos listos para proceder con la auditoría. Richard pareció como si lo hubieran abofeteado. ¿Tú trabajas para ella? El señor Mercer es mi director de cumplimiento interno, dije. No trabaja para Apex Meridian. Trabaja para mí, y ha sido muy paciente mientras intentaban estafarlo. ¿Estafar? Balbuceó Hunter, poniéndose de pie, con el rostro enrojecido. Yo no estafé a nadie. Yo soy el socio. Envié los fondos. Veamos esos fondos, dije. Deslicé el dedo por mi tableta. La pantalla volvió a cambiar. Esta vez mostraba una transmisión en vivo del backend bancario al que Mercer había estado accediendo. A la izquierda estaba el PDF que Hunter había enviado por correo electrónico. El que mostraba un saldo de $150.000. A la derecha estaba la consulta en tiempo real de la cuenta asociada con ese estado de cuenta. El número de la derecha no era $150.000. Era $342.16. Esto, dije, señalando a la izquierda, es un delito grave. Fraude electrónico, falsificación de documento financiero, intento de hurto mayor. Señalé a la derecha. Esta es la realidad. No tienes el dinero, Hunter. Nunca lo tuviste. Gastaste lo último de tu liquidez en el traje que llevas puesto y en el arrendamiento de un auto que no puedes pagar. Eso es un error del sistema. Gritó Hunter, golpeando la mesa con el puño. El banco no se ha actualizado. Estás manipulando la imagen. ¿Lo estoy haciendo? Pregunté. Hice zoom en el PDF que él había enviado. Mira los píxeles alrededor de los números, Hunter. ¿Ves los artefactos? ¿Ves cómo la fuente en el 150,000 es un poco más nítida que la fecha? Usaste una máscara de capa en un editor de PDF. Y fuiste descuidado. Dejaste los metadatos de edición en el encabezado del archivo. Editado con Adobe Acrobat Pro. Usuario, H-Vance. Hora, 2:08 de la tarde. Eso fue hace 10 minutos. Miré a mis padres. Estaban mirando la pantalla, mirando la prueba innegable de que su niño de oro no solo era un fracaso, sino un mentiroso. Un mentiroso criminal. Richard miró a Hunter. Dijiste que el dinero estaba ahí. Lo juraste por la vida de tu madre. Hunter jadeaba, mirando a su alrededor como un animal atrapado. Iba a conseguirlo. Solo necesitaba que se firmara el contrato. Una vez que fuera socio, podría obtener un préstamo. Estaba haciendo esto por nosotros. No, dije, cortándolo.
Lo estabas haciendo por tu ego, y ahora los has arrastrado a ellos también. Me volví hacia Richard. Aquí está el problema, papá. Acabas de firmar un acuerdo de pignoración de activos garantizados. Pusiste la casa como garantía para esta transacción. Pero la transacción es nula, balbuceó Richard, con el sudor corriéndole por la cara. Si no tiene el dinero, el trato se cancela. El gravamen se disuelve, dijo Mercer. Sí, Mercer dijo que el gravamen se disuelve cuando los fondos se liquidan, lo corregí. Los fondos nunca se van a liquidar. Lo que significa que el contrato está en incumplimiento. Pero es peor que eso. Me incliné hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa, cerniéndome sobre el padre que me había hecho sentir pequeña toda mi vida. Debido a que esta transacción se basó en un documento fraudulento, la garantía ahora se considera un instrumento en la comisión de un delito. Al firmar ese papel, no solo prometiste la casa. La adjuntaste a una investigación por delito grave. Si llamara a la policía ahora mismo y entregara este archivo, la casa sería congelada como evidencia. Sería incautada durante el proceso de confiscación de activos. El rostro de Richard se puso blanco. Miró el documento en el maletín de Mercer, el maletín que yo controlaba de manera efectiva. No lo harías. Susurró Bárbara, con voz temblorosa. Somos tu familia. Yo soy la hija invisible, ¿recuerdan? Dije con frialdad, recitando el papel que me habían asignado. Solo soy la chica de logística. Y en este momento, la logística dice que acaban de apalancar su casa para apoyar un acto criminal contra una compañía de la que soy dueña. Así que aquí es donde estamos. Continué, mi voz dura como el diamante. No vine aquí a verte triunfar, Hunter. Vine a ver si eras capaz de decir la verdad para salvar a tu familia. Y fallaste. Miraste a papá a los ojos y dejaste que firmara su vida solo para poder pretender ser alguien importante por 24 horas más. Hunter se hundió en su silla. Había perdido la voluntad de pelear. Parecía pequeño. Parecía un niño que había roto un jarrón y se daba cuenta de que no podía esconder los pedazos. Pero yo no soy como ustedes, le dije a la habitación. Yo no opero con base en la esperanza. Opero con base en ventaja competitiva. Y ahora mismo, la tengo toda. Miré a Mercer. Muéstreles las opciones. Metí la mano en mi bolso de cuero y saqué 2 sobres gruesos y diferentes. Uno era un paquete legal rojo, sobrio y agresivo. El otro era una carpeta Manila estándar. Los coloqué uno al lado del otro en la pulida mesa de caoba, justo entre la jarra de agua que había llevado durante años y el estado de cuenta bancario fraudulento que mi hermano acababa de enviar por correo. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del servidor que había secuestrado. Hunter estaba hundido en su silla, con el rostro como una máscara de pálido estupor. Richard y Bárbara me miraban como si acabara de hablar en un idioma extranjero. En cierto modo, lo había hecho. Hablaba el idioma de las consecuencias, un dialecto que nunca se habían molestado en enseñarle a su hijo. Ahora estamos en una encrucijada, dije, apoyando las yemas de los dedos sobre los sobres. Aquí es donde termina la teoría de juegos y comienza la realidad. Tienen 2 opciones. No son negociables y son mutuamente excluyentes. Toqué el paquete rojo. Opción 1, empecé, sin emoción en la voz. Seguimos la letra de la ley. Entrego el paquete completo de pruebas, el PDF falsificado, los metadatos que demuestran la hora de edición, los registros de chat de Hunter conspirando para defraudar a una institución financiera y el acuerdo de pignoración firmado bajo falsos pretextos a la unidad de cumplimiento. El señor Mercer estará legalmente obligado a presentar un informe de actividad sospechosa a las autoridades federales. La policía intervendrá. La casa será incautada como prueba en una investigación de fraude electrónico. Hunter casi con seguridad enfrentará tiempo en prisión, y ustedes, mamá y papá, pasarán su jubilación en la corte, luchando por demostrar que no fueron cómplices. Bárbara dejó escapar un sollozo ahogado, presionando su mano contra la boca. Richard miraba fijamente el paquete rojo como si fuera radiactivo. «Oh», dije, deslizando la carpeta Manila hacia adelante, elegimos la opción 2.
La salida silenciosa. ¿Cuál es la salida silenciosa?, preguntó Richard, con voz ronca. Es una reestructuración, expliqué. Hunter firma un documento retirando formalmente su solicitud y renunciando a todas las futuras reclamaciones contra Apex Meridian o cualquiera de sus filiales. Admite un error administrativo y renuncia a la industria en esta ciudad. Se marcha. ¿Y la casa?, preguntó Richard, con ojos desesperados. Tú y mamá firman una escritura de cesión de derechos transfiriendo el título del 117 de Maplewood Lane a un fideicomiso ciego controlado por Ironclad Holdings, dije. Yo me convierto en la fideicomisaria. Ustedes mantienen el derecho a vivir allí. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Pero pierden el derecho a usarla de garantía. Pierden el derecho a hipotecarla. Y lo más importante, pierden el derecho a venderla para rescatar a Hunter de su próximo desastre. ¿Quieres robarnos nuestra casa?, gritó Bárbara. El impacto había dado paso a una rabia aguda y repentina. Se puso de pie, sus pulseras tintineando furiosamente. No tienes ningún derecho. Ese es nuestro hogar. Te criamos allí. ¿Cómo te atreves a pararte ahí y dictarnos condiciones? Eres solo la chica que contesta el teléfono. No tienes ningún derecho. La miré. Realmente la miré. Durante 30 años, su voz me había hecho estremecer. Me había hecho sentir pequeña. Pero hoy, de pie en la cabecera de la mesa, no sentí nada más que una fría y dura claridad. Mi derecho, dije, mi voz atravesando su histeria como una navaja a través de la seda, es el que me diste. Me lo diste cada vez que miraste más allá de mí para alabar a Hunter. Me lo diste cuando me dijiste que mi carrera era aburrida. Me lo diste cuando decidiste que yo era invisible. Cuando tratas a alguien como a un fantasma, no te sorprendas cuando aprenda a atravesar paredes. Bárbara abrió la boca para discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Miró el acero en mis ojos y se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que no conocía a la mujer que tenía delante. Richard extendió la mano y acercó la carpeta manila hacia él. Le temblaban las manos, pero la abrió. Empezó a leer. Era un hombre de negocios, o al menos solía serlo. Mientras revisaba las páginas, vi que se daba cuenta. La estructura del fideicomiso que había creado no era depredadora. Era protectora. Era un escudo blindado diseñado para evitar que él se ahogara. Me miró a mí y su expresión se desmoronó. Miró a Hunter, que en ese momento se mordía las uñas, y luego volvió a mirarme a mí. Se dio cuenta de que la hija inútil, la decepción adversa al riesgo, era la única persona en la habitación que tenía la competencia para salvarlos de la ruina total. Nos está bloqueando, le susurró Richard a Bárbara. Pero nos mantiene el techo sobre nuestras cabezas. Si no firmamos esto, el banco se lo lleva todo o los federales lo hacen. Papá, no firmes eso, gritó Hunter, encontrando de repente su voz. Se levantó de un salto, apuntándome con un dedo tembloroso. Me tendió una trampa. Todo esto es un montaje. Ella sabía que editaría el archivo. Me provocó. No puedes dejar que gane. Se volvió hacia Mercer. Usted lo vio. Ella proyectó la pantalla. Ella me obligó a hacerlo. El señor Mercer no levantó la vista de sus notas. Señor Vance, dijo, en tono aburrido. La señora Vance no forzó sus dedos hacia el teclado. No abrió Adobe Acrobat por usted. Y ciertamente no presionó el botón de enviar en su cliente de correo electrónico. La trampa requiere coacción. Lo único que hizo la señora Vance fue brindarle la oportunidad de revelar su carácter. Usted hizo el resto. Hunter miró a su alrededor, dándose cuenta de que no le quedaban aliados. Las paredes se cerraban. Tengo una condición final, dije, mirando fijamente a mi hermano. Si elegimos la opción 2, quedas completamente desheredado. Serás eliminado de todas las cuentas conjuntas con mamá y papá. Entregarás tus tarjetas de crédito que están vinculadas a su línea de crédito, y nunca, bajo ninguna circunstancia,
te acercarás a ellos para pedirles un préstamo puente o una oportunidad de inversión de nuevo. Si lo haces, el fideicomiso tiene una cláusula que me permite desalojarlos de la propiedad de inmediato. Me estás arruinando la vida, escupió Hunter, con los ojos llorosos por lágrimas de enojo. Iba a ser socio. Iba a ser alguien. Estás celosa. Eso es lo que pasa. Estás celosa de que yo tengo la visión y tú solo eres una cuentachiles. Me reí. Fue un sonido corto y seco. Eso me lleva al detalle final, dije. La única cosa que todavía no entiendes. Volví a tocar la pantalla. El organigrama se alejó. Mostraba la futura estructura de Apex Meridian Group bajo mi propiedad. No paras de hablar de este puesto de socio como si fuera un trono que te espera, dije. Pero estás operando con inteligencia antigua. Parte de mi estrategia de adquisición implicó una reestructuración de la gerencia. Deslicé un dedo por la tableta hacia la gran pantalla. La caja etiquetada como socio junior, nueva contratación, se puso roja y luego se disolvió en píxeles, desapareciendo del organigrama por completo. Eliminé el puesto hace 10 minutos, dije. No existe. Incluso si tuvieras el dinero, incluso si no hubieras mentido, incluso si fueras el genio que crees que eres, no hay trabajo, Hunter. Lo eliminé para ahorrar en gastos operativos. Hunter se quedó mirando el espacio vacío en la pantalla donde se suponía que debía estar su futuro. Tenía la boca abierta. La realidad lo golpeó más fuerte que las amenazas legales. No era solo que estaba despedido. Era que era irrelevante. En realidad, dije, pronunciando las palabras que había practicado en el espejo de mi alma durante una década, no solo estás despedido. Ni siquiera fuiste contratado. Eras una línea de presupuesto que decidí recortar. Empujé el bolígrafo hacia Richard. Toma una decisión, papá, dije. ¿La carpeta roja o la carpeta Manila? ¿La policía o el fideicomiso? Tienes 60 segundos antes de que el señor Mercer se vaya. Y si sale por esa puerta con el paquete rojo, no podré detenerlo. Richard miró a su hijo, la inversión rota. Miró a su esposa, la facilitadora aterrorizada, y luego me miró a mí, la auditora. Tomó el bolígrafo. Esta vez no miró a Hunter. Miró la casa en el papel, la dirección que lo definía, y se dio cuenta de que la única manera de conservarla era entregar su orgullo a la hija a la que había subestimado. Lo siento, Hunter, susurró Richard. Firmó la escritura. La tinta en la escritura de cesión de derechos apenas estaba seca antes de que la atmósfera de la habitación cambiara del pánico a una finalidad hueca y resonante. Richard dejó caer el bolígrafo. Rodó por la mesa de caoba, sonando como el mazo de un juez golpeando un estrado. Miró su mano como si perteneciera a un extraño. Incapaz de comprender que acababa de ceder su dominio a la hija a la que había pasado 30 años ignorando. No me regodeé. No sonreí. Simplemente toqué la pantalla de mi tableta una última vez, ejecutando el comando final en la secuencia que había programado días atrás. La escritura está registrada, declaré, mi voz cortando el pesado silencio. El fideicomiso está ahora activo. El activo está asegurado. Hunter seguía sentado allí, parpadeando rápidamente, tratando de volver a ensamblar los fragmentos rotos de su ego. Miró los papeles firmados, luego a mí, y un destello de su viejo y delirante desafío se encendió en sus ojos. Se enderezó la corbata. Un reflejo de un hombre que cree que la apariencia puede anular la realidad. Bien, dijo Hunter, con voz temblorosa pero fuerte. Tienes la casa. Felicidades. Ganaste la pequeña lucha de poder. Pero todavía tenemos negocios que discutir. Incluso si el puesto de socio está técnicamente en pausa, sigo siendo el contacto principal para este trato. Yo soy quien trajo la relación a la mesa. Espero una tarifa de consultoría por facilitar la adquisición, y no me voy a ir de esta habitación hasta que mi posición sea aclarada. Lo miré. Era casi impresionante lo profundo que la podredumbre del privilegio se había enterrado en su alma. Realmente creía que, después de intentar cometer fraude, después de casi perder la casa de sus padres en una incautación policial, todavía podía negociar honorarios.
Tu posición está perfectamente clara, dije, inclinándome un poco hacia adelante. Pero hagámoslo oficial para el registro. Me volví hacia el señor Mercer. ¿Está preparado el aviso de rescisión? Lo está, respondió Mercer, sacando una sola hoja de papel inmaculada de su maletín. Volví a mirar a mi hermano. Apex Meridian, bajo mi dirección, ejerce por la presente su derecho a anular todos los acuerdos pendientes con usted basándose en la presentación de documentos financieros falsificados. Su solicitud es rechazada sin derecho a apelación. Su acceso al edificio es revocado con efecto inmediato. Y en cuanto a su tarifa de consultoría. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera hasta que fuera doloroso. No hay tarifa. No hay trabajo. No hay asociación. En realidad, estás despedido. Las palabras flotaron en el aire, afiladas y absolutas. No era solo un rechazo. Era un borrador. Señor Mercer, dije, por favor recoja sus credenciales. Mercer se movió con la rápida y desapasionada eficiencia de una máquina. Se acercó a Hunter y le tendió la mano. Su gafete de visitante, señor Vance. Y la carpeta del prospecto. Es propiedad privada de la empresa. Hunter se apretó la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. No puede llevarse esto. Mis notas están aquí. Entréguelo, dijo Mercer. No elevó la voz, pero la amenaza era inconfundible. O seguridad lo escoltará a la salida. Hunter miró a nuestro padre, rogando su intervención. Papá, haz algo. Me está humillando. Pero Richard Vance no se movió. Estaba hundido en su silla, mirando el espacio vacío en la mesa donde solían estar sus sueños. La realidad lo bañaba en oleadas. No solo estaba de luto por la pérdida del título de la casa. Estaba de luto por la pérdida del mito. Había pasado toda su vida invirtiendo en Hunter, creyendo que el brillo en la superficie significaba que había oro debajo. Ahora veía el óxido. Veía la falsificación. Veía la incompetencia. Mintió, susurró Richard, con la voz quebrada. Mintió sobre el dinero. Mintió sobre el trabajo. Mintió sobre todo. Richard, por favor. Empezó Bárbara, extendiendo la mano hacia su brazo. Richard se apartó de ella violentamente. Casi hace que me arresten. Bárbara, ¿la escuchaste? Fraude electrónico. Habríamos muerto en prisión porque él quería jugar a los disfraces. Bárbara se estremeció, y su rostro se desmoronó. Miró alrededor de la habitación, desesperada por un nuevo ancla, una nueva fuente de estabilidad. Sus ojos se posaron en mí. La hija a la que había empujado a la esquina. La hija a la que había llamado mala suerte. De repente, su rostro se transformó. La burla había desaparecido, reemplazada por una grotesca y aduladora máscara de afecto maternal. Corrió alrededor de la mesa hacia mí, con las manos extendidas para agarrar las mías. Harper, cariño, suplicó, con la voz ahogada en lágrimas falsas. Eres tan lista. Siempre le dije a tu padre que eras la inteligente. Nos salvaste. Hiciste esto para protegernos, ¿verdad? Somos una familia. Podemos solucionar esto. No necesitas quedarte con las escrituras, ¿verdad? Solo devuélveselas a papi y podremos ir a cenar y celebrar tu nueva empresa. Miré sus manos aferradas a mi blazer. No sentí nada. Ni enojo, ni piedad, solo una profunda sensación de distancia. Era como ver a una extraña mendigando cambio en una estación de metro. Suéltame, dije con calma. Bárbara se quedó helada. Retiró las manos como si se hubiera quemado. Los términos están establecidos, dije, dirigiéndome a ambos. La casa se queda en el fideicomiso Ironclad. Yo pagaré los impuestos a la propiedad. Cubriré el seguro. Tendrán un techo sobre sus cabezas por el resto de sus vidas. Nadie los va a echar. Desvié la mirada hacia Hunter. Pero el fideicomiso tiene una cláusula estricta.
Si él se muda de nuevo con ustedes, o si piden un préstamo para darle dinero, o si venden aunque sea una lámpara para financiar su estilo de vida, el trato se anula y yo vendo la propiedad. La casa es para su jubilación. No es un cajero automático para sus errores. No puedes hacer eso, gritó Hunter. No tengo a dónde ir. Mi contrato de arrendamiento termina la semana que viene. Entonces te sugiero que consigas un trabajo, dije. Uno real. Escuché que la cafetería del vestíbulo está contratando. No exigen una inversión inicial, pero sí exigen que llegues a tiempo. Hunter se volvió hacia Richard. Papá, ¿vas a dejar que me hable así? Richard se puso de pie lentamente. Miró a su hijo, con los ojos fríos y muertos. Piérdete de mi vista, dijo Richard. Hunter retrocedió. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo Richard, elevando la voz a un grito. Nos hiciste perderlo todo. Te quedaste ahí parado y sonreíste mientras apostabas nuestras vidas. Harper tiene razón. Estás despedido y aquí has terminado. Pero mamá. Intentó Hunter. Bárbara le dio la espalda, llorando entre sus manos. Solo vete, Hunter. Solo vete. Hunter se quedó allí, despojado de sus aliados, despojado de sus mentiras, despojado de la gloria inmerecida que había llevado como un disfraz. Me miró una última vez, con el odio ardiendo en sus ojos, pero no vio miedo en los míos. Solo vio un muro que no podía escalar. Agarró su abrigo y salió furioso de la habitación, la pesada puerta cerrándose tras él con un final y satisfactorio estruendo. La habitación volvió a quedar en silencio. Hemos terminado aquí, le dije a Mercer. Archive el papeleo. Sí, señora. Vance, dijo Mercer, cerrando su maletín. Tomé mi bolso. No necesitaba quedarme. No necesitaba escuchar sus disculpas ni sus excusas. Caminé hacia la puerta, mis tacones haciendo clic en el suelo. Un sonido de autoridad, no de servicio. Harper, llamó Richard. Su voz estaba rota. Me detuve, con la mano en el pomo de bronce. No me di la vuelta. ¿Por qué? Preguntó. Podrías habérnoslo dicho. ¿Por qué te quedaste con la casa? Hice una pausa. Pensé en los años de negligencia. Pensé en la esquina de la habitación. Pensé en el costo hundido de su amor. Giré levemente la cabeza, mirándolo por encima del hombro. No te robé la casa, papá, dije suavemente. Evité que cayera en manos de la persona que sí te la habría robado. Abrí la puerta y salí. El pasillo era brillante, bordeado de ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde. Era deslumbrantemente radiante comparado con la atmósfera tenue y opresiva de la sala de juntas. Respiré hondo. El aire sabía diferente aquí afuera. Sabía a propiedad. No miré hacia la puerta cerrada. Por primera vez en mi vida, no necesitaba que me vieran. Yo misma podía verme, y eso era suficiente.